Bueno, otra vez aquí con un ejercicio de química, ahora perteneciente al tema de cinético-química, cinética química. Eh, ya habíamos visto en otros videos lo que es la cinética química, habíamos visto la ley de la cinética química, que nos daba la velocidad de avance de una reacción, que era proporcional a la constante específica de velocidad, y por la concentración de los compuestos intervinientes, que en este caso son los reactivos, elevados a ciertas potencias que respectivamente indican los órdenes parciales de esos reactivos en los cuales se produce la reacción. Ahora vamos a hablar y voy a escribir de eso, escribir las fórmulas como para recordar un poquito. Esos órdenes parciales de cada uno de los componentes que intervienen en la reacción cinéticamente coinciden con los coeficientes estequiométricos tanto de reactivos y de productos que intervienen en la reacción, cuando se trata de un proceso en una sola etapa o en un solo experimento. Pero cuando se hacen varias etapas o en varios experimentos, esos exponentes no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos que acompañan respectivamente a los reactivos y a los productos en la ecuación química. Eso es importante entender. Y habíamos visto también en ese famoso video lo que era el orden global o total de la reacción, que no es otra cosa que la suma de los órdenes parciales de los reactivos, sea en una etapa o en varias etapas, no importa, y eso nos daba el orden global o total de la reacción. El orden total también vimos en otro video que ese orden total o orden global de la reacción, si ese orden global es igual a 1, es una reacción de primer orden, y si es igual a 2, es de segundo orden. También podría haber de tercer, cuarto orden, pero en principio en los ejercicios, de examen, las guías de parcial de una materia, guía de ejercicio de la materia, hasta primer y segundo orden, por lo general se ve. Y obviamente que en una reacción de primer orden, la relación entre la concentración final de reactivo y la concentración inicial de reactivo no es la misma fórmula que para una de segundo orden. Habíamos visto la diferencia en uno de los videos, que tenemos dos fórmulas completamente diferentes. Esto es un raconto de lo que se vio en cinética química en los demás videos, que ahora vamos a repasarlo rápidamente, pero con un nuevo tema, que acá está escrito, que digamos, en el pizarrón se llama molecularidad de una reacción y su orden total. Difícil de prestarlo. Pero también habíamos visto en otro video, no del de cinética química, sino un problema que yo hice de Arrhenius, de la ley de Arrhenius. La ley de Arrhenius relacionaba la constante cinética constante específica de velocidad acá, la relacionaba con la temperatura a través de una fórmula, donde en esa fórmula no solamente aparecía la temperatura en Kelvin, no solo aparecía la constante universal de los gases, que es 8,31 joules sobre grado Kelvin por mol, sino aparecía lo que se llamaba, que es muy importante, el tema de la energía de activación. La energía de activación es la energía mínima necesaria que yo necesito para que dos reactivos o más puedan colisionar, en principio dos reactivos, colisionar ambas moléculas con la suficiente energía cinética o energía mecánica total, no voy a entrar en términos físicos, la energía mínima necesaria como para que al colisionar o al chocar puedan formarse los productos
del otro lado de la reacción. O sea, cuando dos reactivos reaccionan, uno no ve las moléculas como reaccionan porque nadie puede ver una molécula o un átomo. Pero experimentalmente y por las teorías atómicas moleculares, podemos argumentar de que las moléculas, si bien colisionan con una determinada fuerza impulsiva, con una determinada velocidad, con una determinada energía que hace de que éstas puedan combinarse entre sí como para formar producto, bueno, se necesita una energía mínima necesaria, que se llama energía de activación, que es la energía mínima que nosotros necesitamos para que esas moléculas, al colisionar cinéticamente, puedan descomponerse y formar el producto. Eso es lo que decía la ley de Arrhenius y que va a ser importante para el tema que vamos a hablar acá de molecularidad de una reacción y su orden total. Entonces, dijimos, cinética química. La parte de la química que estudia el avance de cómo va avanzando una reacción. Dije recién, dos reactivos, dos moléculas de reactivos chocan suficientemente con una determinada energía colisional mínima, que se llama energía de activación, como para que estos átomos de ambas moléculas se intercambien como para descomponerse esos reactivos y formar los productos a futuro. Y lo que estudia es cómo va avanzando la cinética química, estudia la velocidad con que se van descomponiendo esos productos a través de los... ¿Con qué velocidad se van descomponiendo, perdón, esos reactivos a través de esas colisiones entre moléculas para formar productos? Lo que estudia es eso, y si uno tiene una determinada reacción, A moles de A, B moles de B, indica una flechita para allá, significa que es irreversible la reacción. Y bueno, forma C moles de C más D moles de D. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Tenemos una reacción. Estos son los reactivos. Estos son los productos. La velocidad de avance de la reacción en realidad es igual, lo habíamos visto en otro video, la constante específica de velocidad, que depende de la presión y de la temperatura. P, presión, T, temperatura en grados Kelvin, por la concentración del reactivo A elevado a su orden, que lo vamos a llamar X, es el orden parcial del reactivo A en la reacción, por la concentración de B elevado a la I. Obviamente que estas son concentraciones finales. La concentración final de A y la concentración final de B, se supone que son reactivos, se van descomponiendo en el tiempo. Así que, bueno, esto me va a medir en un determinado valor de tiempo mientras se produce la reacción. En un determinado valor de tiempo me va a medir esta concentración de A, final de A y final de B. Se supone que se descompone. Se supone que se descomponen a través del tiempo. Entonces, vamos a ponerle a esto A y a esto B. Así es correlativo a ambos reactivos. Este sería el orden de A y el orden de B. El orden de A es A, el orden de B es B, y ahí está ahí después. Bien, perfecto. Esto ya lo hemos visto en otro video. Y esta es la ley de velocidad, que me da la velocidad de avance de la reacción de con qué rapidez se van descomponiendo los productos, se van descomponiendo los reactivos, con qué velocidad se van descomponiendo los reactivos para formar productos. Bueno,
Si la presión y la temperatura son constantes, eso implica que este K que yo puse en función de la presión y la temperatura son constantes. Es decir, este K es constante, perdón. K es la constante específica de la velocidad. Y por lo general en los laboratorios se trabaja a presión y temperatura constante, así que si es por eso, la K es una constante específica y como bien lo dice la palabra, valga la redundancia, una constante, no va a variar porque mantengo los parámetros de los estos termodinámicamente estables. Bueno. Por un lado esto es un repaso, no voy a hacer la deducción de esta fórmula, ya lo hicimos en otro video, donde también expliqué reacción de primer orden y de segundo orden. Pero esta ley de acá cinética es una ley empírica. Empírica significa experimental. Donde esta acá va a depender de la reacción en cuestión. No todas las reacciones tienen la misma K. No todas las reacciones tienen la misma constante específica de velocidad, porque no todas las reacciones tienen la misma velocidad en la degradación de reactivos para formar productos. Esta constante depende de la reacción. Depende de la reacción en cuestión. Bueno. Y se llama constante de especificidad. Bueno. Lo voy a acotar, no debería hacerlo, pero sí me parece interesante aclarar lo siguiente. Cuando uno trabaja cinéticamente, descompone los reactivos y forman productos. Cuando estas dos cosas se combinan, cuando estas dos moléculas se combinan, se enfrentan esta molécula de A con esta molécula de B, acá tenemos A moléculas de A, B moléculas de B, o dicho en términos de unidades, A mole de molécula de A, B mole de molécula de B. En esta proporción se combinan estequiométricamente, porque lo dice así la reacción. Entonces, en la descomposición, o a medida que avanza la descomposición, al descomponerse, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. La concentración final que voy a obtener en el recipiente, se supone que el tubo de ensayo, el matraz o el recipiente que tenga tiene volumen constante, por eso hay que tener en cuenta que el volumen siempre es constante, y lo voy a poner acá, volumen constante. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, la concentración final de A va a ser la concentración inicial de A menos A moles de A. Y acá lo multiplicamos por un factor X, que era la proporción molar en el cual se disociaba el reactivo A. Y se disocia en esta fracción, en X, que en realidad en principio no conozco. Pero lo tengo que multiplicar, ¿por qué? Por A, porque en la reacción estequiométricamente se tiene que disociar A moles de A y B moles de B para formar C moles de C y D moles de D. ¿Se entiende? Entonces, A moles de esta fracción, esta sería la fracción molar en la cual se está descomponiendo el compuesto o el reactivo A. En esta proporción, A moles por X. Lo que no conozco es esta X. Lo mismo va a pasar con la concentración de B. La concentración de B va a ser la concentración de B inicial menos B por X. En esta misma fracción que como en A, también se descompone B, pero en B moles, B por X. La idea es hacer esa X. Y obviamente que si esto sería la descomposición, esto es descomposición, esto es la descomposición de los reactivos, se supone que los reactivos se descomponen para formar productos, ¿no? Eso
tiene que caer de maduro. Una vez pasado un cierto tiempo, pasa un tiempo T, en segundos, en minutos, en horas, yo le pongo segundos por poner segundos, se van a formar C moles de C y D moles de D. O sea que la concentración final de C va a ser C moles por X, o sea, porque X siempre es algo común tanto para reactivos y productos, que es la fracción molar en la cual se disocia A y se disocia B, y en la misma proporción se forma C y se forma D. Y en este caso la concentración final de C va a ser C por X, y la concentración final de B va a ser B por X. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, Sí. esto es no la descomposición, sino la composición de los productos. Se supone que la concentración inicial del producto vale 0, ¿no? Porque yo metí en la probeta, en el matraz, en un recipiente, metí que estos dos reactivos evolucionaron, ¿no? Chocaron las moléculas entre sí, se combinaron para formar C y D. O sea que inicialmente no había nada de C y D, solamente había A y B. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, descomposición de reactivos y composición de productos. Esto es la cinética, lograda en un cierto tiempo T. Si uno evalúa matemáticamente esto, que lo habíamos visto en el video pasado, uno evalúa cuánto varía X, que es ese factor en el cual ese factor molar de descomposición y de composición de productos. En un cierto tiempo, o sea, la derivada de la fracción molar de descomposición y composición respecto del tiempo, esto me da la velocidad. Y esto era la velocidad de la reacción, que no es otra cosa que la derivada de la descomposición de los reactivos o composición de los productos respecto del tiempo. Eso me da la velocidad de avance de la reacción, lo habíamos visto en ese video, lo habíamos explicado, y con esta ecuación habíamos obtenido las fórmulas para reacciones de primer orden y de segundo orden. No sé si te acordás, pero bueno, en esa clase está grabada y está en mi canal de YouTube, está justamente la deducción a través de esta definición de la velocidad, que no es otra cosa la variación de la fracción molar de descomposición del reactivo respecto de este tiempo. Si yo veo que se descompone esta cantidad en este cierto tiempo, si se descompone esta cantidad en este cierto tiempo, esto matemáticamente, en cálculo infinitesimal, es la derivada de esa descomposición X respecto al tiempo, y eso me da la velocidad de avance de la reacción. Y eso es lo que habíamos visto en videos pasados. Y con esto pude definir lo que es la reacción de primer orden y de segundo orden. Es un resumen. Y ahora, dentro de este resumen, vamos a hablar, la segunda cosa es repasar a Arrhenius, la ley de Arrhenius, donde la ley de Arrhenius, como dije antes, relaciona la constante específica de velocidad K respecto de la temperatura. O sea, va a estar en función de la temperatura y va a estar en función de lo que se llama la energía de activación de la reacción, que es la mínima energía mínima colisional entre las moléculas, para que éstas, al colisionar suficientemente con suficiente energía, puedan formar productos. Eso es lo que nos dice la ley de Arrhenius, muy importante en termoquímica. Lo que vamos a hacer ahora es no borrar, pero sí desplazarnos hacia otro lugar del espacio que nos va a indicar la posición de un segundo pizarrón. ¿Se ve bien ahí el pizarrón? Sí. Bueno, vamos a borrar esto, que es de la ley 0 de la termodinámica, era lo del equilibrio térmico.
Esto es de otro video. Nos pasamos haciendo ejercicios de termodinámica y termoquímica, como ven. Y ahora estoy borrando algo que es de otra clase. Lo segundo que hay que repasar es esto que me parece muy importante, la ley de Arrhenius, porque hace el tema que puse originalmente, que es el tema de molecularidad de la reacción y el orden total. Tengo que hablar de Arrhenius porque es muy importante. Esa K, esa constante específica de velocidad, y tratarla en función de la temperatura y de la energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que dos moléculas de un reactivo, dos moléculas reactivos, puedan chocar suficientemente, digamos, con la suficiente energía, eso es lo que quiero decir, con la mínima energía necesaria, como para poder formar productos. Porque si no chocan con esa mínima energía, si la energía con la que chocan o colisionan es menor que esa energía de activación mínima, entonces la reacción no se va a formar, no se va a producir. Necesito superar esa barrera de energía de activación para producir el choque suficiente entre las dos moléculas de reactivo y formar a futuro los productos. Si no logro superar esa barrera mínima de energía de activación, jamás se va a poder producir la reacción. Entonces, la ley de Svante-Arrhenius, que creo que en el video pasado lo escribí mal, Arrhenius, es un nombre feo, pero muy importante. Arrhenius, espero escribirlo bien, y si no, no importa. Esto no es una clase de gramática, ni mucho menos. Creo que se escribió así, Arrhenius con doble R y una H. En el video pasado había puesto la H acá, de este lado, pero no importa. Es la misma persona. La ley de Arrhenius relaciona la constante específica de velocidad con la temperatura. Lo dije recién. ¿Y en qué forma? Bueno, yo dije que la constante depende de la presión y la temperatura, ¿no? Bueno, supongamos que la presión es constante. Supongamos presión constante, no me importa la presión. Estamos a una atmósfera de presión en el laboratorio, me importa un pito la presión. Entonces, lo que vamos a lograr de que K va a ser una función térmicamente de la temperatura en Kelvin. La voy a tratar en Kelvin, la temperatura. Bueno, esta constante específica de velocidad va a depender, vuelvo a decir, directamente va a depender de la temperatura y va a depender de esa energía mínima de activación, que es la mínima energía con que chocan las moléculas para producir productos. Esa ley de Svante-Arrhenius, que también es una ley empírica, y está dentro de las teorías cinético-químicas y en las fórmulas que aparecen después hay toda una justificación teórica de esta fórmula, ¿no? Lógico, pero es que es empírica seguro, experimental. Se escribe así, como A, que es una constante específica de la reacción, cada reacción tiene una constante que vale A, por E, el número de Neper, 2,718, un número irracional espantoso, E elevado a la menos la energía de activación es, que le vamos a poner EA, energía de activación, dividido R por T. ¿Quién es R? La constante universal de los gases. R, para que sepan, en las unidades de Joule es 8,31, si no me equivoco, si no lo buscan en tabla, claro, de Joule sobre grado Kelvin por mol. Esto es R, la constante universal de los gases. T, la temperatura en Kelvin, que si tienen una temperatura en Celsius, para que quede en Kelvin, es la temperatura en Celsius más 273. Bueno. Y A es la energía de activación. Vamos a poner
EA, energía mínima de activación de la reacción. Es lo más importante esto para mí. Energía mínima de activación de la reacción. A es una constante específica de la reacción. Para cada reacción hay una determinada A. Bueno, uno lo dice así, livianamente, deportivamente, es una constante específica de todo parece una constante, porque la K también es una constante específica de velocidad y esto es una constante específica de la reacción, pero bueno, dicho así, vulgarmente, mucho sentido no tiene. Para que no lo sepa, la A también se puede escribir así. Y espero que la luz no me perjudique. Creo que ahí no hay luz. La A se puede escribir en forma aproximada como el número de colisiones, que lo voy a llamar Z, sobre el número total de moléculas que hay de reactivos. O sea, para aclarar un poco, Z es el número de colisiones entre moléculas de reactivos y N el número total de moléculas de reactivos. Se supone que este Z, que es el número de colisiones, depende de la reacción, porque hay reacciones donde las moléculas, bueno, colisionan más, otras que no colisionan tanto. Bueno, va a depender este Z, que es el número de colisiones de moléculas de los reactivos, va a depender exclusivamente de cada reacción. ¿Está claro? O sea, esto me está dando una proporción aproximadamente de la probabilidad de que se produzcan Z colisiones, sabiendo que tengo un número total de moléculas. O sea, no todas las moléculas van a colisionar, pero una gran parte sí. Y eso depende de cada reacción. Y cada reacción tiene un número total de colisiones Z. Y yo hago Z sobre N, me da aproximadamente, sería eso es lo que me estaría dando la A, como una especie de probabilidad del número de colisiones que se producen entre las moléculas de reactivo, dada una cantidad suficiente total de moléculas de reactivo. ¿Me explico? Sí. Sí, hay que entender estas cosas, porque en realidad si no, uno no está hablando de físico, químico. Es una cuestión más bien molecular, atómica, ¿no? Porque uno no conoce el número de colisiones ni tampoco el número total. En realidad sí, el número total de moléculas de reactivos sí, porque yo conozco lo que es el número de Avogadro, ¿no? Yo sé que el número de Avogadro, o sea, un mol de moléculas equivale al número de Avogadro famoso, que es el 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tantos moles X. Entonces, bueno, de ahí saco la cantidad. A través de la cantidad de moles de reactivos puedo sacar la cantidad de moléculas de cada reactivo, sumo el total, o sea, sumo la cantidad de moléculas que tengo del reactivo A, más el número total de moléculas que tengo del reactivo B en esa forma, a través del número de Avogadro, y saco el N total. Después el número de colisiones, bueno, eso sí que no lo voy a poder saber fácilmente, depende de cada reacción. Y por eso ya están tabulados experimentalmente, empíricamente, estos coeficientes A,
que dependen exclusivamente de cada reacción en particular. Mm. Esto es entender las cosas bien molecularmente y bien las leyes físicas, o las leyes físico-químicas. Si uno no entiende esto, es lo mismo que nada, aplicar fórmulas que no sé qué hacer. Bueno, y estas son las dos cosas que repasamos. La ley cinética, o sea, cinética química, la ley cinética química y la constante, digamos, la ley de Arrhenius. Las dos leyes fundamentales que necesito para hablar del tema del día, que es molecularidad de la reacción y su orden total. Lo que viene ahora es muy cualitativo. No hay que hacer cuenta de nada. Hay que entender lo que uno explica, lo cual va a ser bastante coherente lo que uno va a explicar. Y lo que voy a explicar es lo siguiente. Y ahora vamos a dar ejemplos. Ahora me atrevo a pensar en voz alta. Voy a apagar el calor. Hace mucho calor, la temperatura acá se ha elevado en grados Kelvin muchísimo con el calor. Vamos a bajar la temperatura de las moléculas. Lo que quería decir es lo siguiente. No es lo mismo tener una reacción química entre dos moléculas que entre tres moléculas. Y no es lo mismo tener una reacción entre tres moléculas que entre 4 o entre 1000. ¿Qué es eso? Entre 1000 no la voy a hacer porque no se permite tampoco, parece. Pero bueno, podría ser. La cuestión es la siguiente. Si yo tengo dos moléculas que reaccionan, o sea, son reactivos y forman productos, pasa todo esto, lo de ley cinética, lo de Arrhenius, está todo bien. Van a colisionar, van a chocar, las moléculas no todas van a colisionar, pero una gran parte colisionan para formar en esta proporción, ¿no? En esa proporción de choque van a formar los productos. Bueno, esto es lo que pasa molecularmente. Y que lo vemos en la reacción química, ¿no? Por estequiometría. En estequiometría hablamos de la proporcionalidad por regla de tres simple, que lo que tenemos de reactivo, bueno, por regla proporcional a través de las masas molares, puedo saber lo que se forma de producto simplemente por regla de tres. Nunca hablamos de esos choques colisionales o colisiones entre moléculas, pero ahora lo estamos hablando molecularmente, atómicamente, de los reactivos. Las moléculas reactivas chocan, en gran parte todas estas chocan de tal forma en una determinada cantidad de moléculas de A y moléculas de B, proporcionalmente, respetando las leyes estequiométricas, para formar, obviamente, a futuro los productos. O sea, choca una determinada fracción de molécula de A con una determinada fracción de moléculas de B en forma proporcional, respetando estequiométricamente la proporcionalidad en el cual se combinan los reactivos, y en esos choques, en esas colisiones, forman proporcionalmente una determinada cantidad de productos. Esto es muy cualitativo. Entonces, si yo tengo una reacción entre dos moléculas, no es lo mismo que si tengo reacción entre tres moléculas. Si yo tengo una reacción entre tres moléculas, en realidad, es muy difícil que se efectúen las colisiones de todas a la vez. Eso es lo que uno no lo analiza cuando hace estequiometría. En estequiometría no importan las moléculas, no importa hacer la regla de tres simple, casera, y sacar la cantidad de productos que se formó y punto. No hablo del mundo atómico ni del mundo molecular. Pero ahora sí es importante. Cuando tengo la reacción entre dos reactivos, colisionan las moléculas, forman productos. Pero si tengo tres reactivos, también van a colisionar. Pero la probabilidad de que colisionen todas a la vez, al mismo tiempo, para formar inmediatamente los productos del otro lado, la probabilidad es menor. O sea, es más difícil, más complicado cuando hay tres reactivos. Y bueno, si hay 4 reactivos, mucho peor, y si hay 5 reactivos, mucho peor, y así sucesivamente. Cuanto más reactivos hacen una reacción, si bien colisionan las moléculas, es más complicado el tema de que todas colisionen a la vez para formar inmediatamente el producto. Y cuando digo inmediatamente, significa que no va a ser en una forma instantánea, inmediata, rápida. Cuando tengo 3 o más reactivos, va a tardar ese proceso químico en formar los productos. Cuanto más reactivos hay,
más complicada va a ser la reacción en que molecularmente todas las moléculas que intervienen puedan chocar lo suficiente, con una mínima energía de activación, claro, para poder producir productos. O sea, se complica aún más. Entonces, si tengo dos reactivos, van a colisionar en forma proporcional, van a formar los productos en una sola etapa. Pero cuando tengo tres moléculas de reactivos, o sea, tres reactivos en un tubo de ensayo y tienen que reaccionar, el efecto colisional, la probabilidad de toque entre todas las moléculas de todos esos tres reactivos es menor que si hubiese dos reactivos. Entonces, es más dificultosa el tema de la colisión entre tres moléculas, y mucho más si hay 4 o 5 reactivos diferentes. Entonces, si yo tengo tres reactivos, la probabilidad de choque o colisionar entre las moléculas va a ser menor, o sea, va a ser más complicada la colisión entre esas moléculas que si tuviese dos reactivos. Cuanto más reactivos hay, más moléculas diferentes hay, y más difícil es producir colisiones entre ellas para que inmediatamente en esas colisiones puedan descomponerse y unirse de tal forma para formar productos. ¿Me explico? Entonces, lo digo. O sea, mientras menos reactivos tiene, es mejor. Cuanto menos reactivos haya, mejor. Si tengo un solo reactivo y se descompone, ya está, se descompone y listo. Se va descomponiendo el mismo reactivo para formar productos. Y si van a chocar, va a haber una autocolisión entre ellas. Una autocolisión significa una colisión entre las mismas moléculas del mismo reactivo, porque acá hay un solo reactivo. Entonces se va a formar la reacción y va a formar productos proporcionalmente respetando las leyes estequiométricas. Bueno, si yo tengo dos reactivos, bueno, las moléculas de los diferentes reactivos colisionan de tal forma, respetar las leyes estequiométricas, para formar en ese choque, con una mínima energía de activación, para poder formar los productos. Y digo mínima porque necesito esa mínima energía colisional, porque si no supero esa barrera, esa mínima energía, por más que choquen o colisionen, no se va a formar producto. Ahora, si ahora agarro una reacción que tiene tres reactivos, hay tres tipos de moléculas diferentes, la probabilidad de que todas choquen a la vez en ese combo de choques, en ese combo de colisiones, para formar inmediatamente los productos, la probabilidad es baja. Y seguramente, si bien se van a formar productos, la reacción va a ser más lenta que si hay dos reactivos, va a ser mucho más lenta si hay dos reactivos. Habrá que esperar un cierto tiempo. Esa reacción, donde aparecen tres o más reactivos, se van a hacer en diferentes etapas. Se van a hacer en diferentes etapas hasta completar, a través de todas esas etapas, hasta completar netamente toda la reacción original. O sea que esa misma reacción que tiene tres reactivos se va a descomponer, se va a producir en diferentes etapas, en diferentes estadios de reacción. Va a haber una reacción 1, más otra reacción 2, más otra reacción 3, más otra reacción 4, en varias etapas, en varias subreacciones, que al sumar todas esas subreacciones me forma la reacción original neta que tenía originalmente, pero lógicamente esa reacción original que yo tenía, se fue formando a través de diferentes etapas. ¿Me explico? Sí. Eso es importante. Entonces, en primer lugar, y espero que el reflejo no me... Si tengo una reacción así, reacciones. Tengo un compuesto A moles de A. Se descompone y forma B moles de B más C moles de C. Bueno, las moléculas de A reaccionan entre sí
hay como una autocolisión entre ellas para formar B y C. Entonces, esta reacción se hace en una sola etapa. Y la probabilidad de choque entre ellas es muy alta. Casi me mato. Y la probabilidad de choque es alta. Y la probabilidad de choque es alta. La voy a llamar probabilidad PA, porque corresponde a la probabilidad del ejemplo A. Vamos a ver. Tengo A, B, y acá formo C y D. ¿Qué es eso? Una cosa así. Ahora tengo dos moléculas que colisionan. Dos moléculas que están colisionando, dos moléculas que están reaccionando. Bueno, también se realiza en una sola etapa. Pero la probabilidad de producirse es menor que la probabilidad del caso A. O sea que en todo caso la probabilidad de producirse colisiones es menor que en A. Pero bueno, digamos, por ahí es comparable. Yo digo menor, pero por ahí es comparable. Y ahora, el tercer caso, ya vamos a dar ejemplos, por lo menos del caso B y del caso C que estoy tratando. Si yo tengo ahora tres moléculas que reaccionan, A, B y C, y bueno, forman productos, no importa los productos que forman, no me interesa poner los productos ya acá. Forman productos. Entonces, esto no se realiza por lo general en una sola etapa. Por lo general, este tipo de reacción no se presenta en una sola etapa. Por lo general, no se produce en una sola etapa. No se produce en una sola etapa. Y la probabilidad de que todas choquen a la vez para producir productos en una sola etapa, obvio que es mucho menor que la probabilidad de B, o sea, la probabilidad en el caso B, y que la probabilidad en el caso A. O sea, cuando digo mucho menor significa estos dos símbolos. ¿Está? La probabilidad de que se produzcan colisiones suficientes con la energía mínima de activación para producir productos, esa probabilidad de choque es mínima respecto a la energía que yo necesito para producir la reacción en una sola etapa. O sea, es poco probable que todas choquen a la vez lo suficiente como para producir productos. Eso es la conclusión que tiene que ver con la ley de Arrhenius.
Eso es exactamente. O sea, entonces, la probabilidad de que las tres especies, los tres reactivos choquen a la vez o choquen simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, es muy remota, muy pequeña respecto al caso B y al caso C. Es muy probable, digamos, si yo tengo una reacción de un solo reactivo o de dos reactivos, se hacen en una sola etapa por lo general y la probabilidad de choque es muy grande. Pero en el caso de que la probabilidad colisional o de choque, cuando hay tres reactivos o tres moléculas diferentes, como se ve acá, la probabilidad de que choquen a la vez con suficientemente energía para producir los productos es muy baja. La probabilidad es muy baja. Y no, por lo general, no se realiza, no se produce en una sola etapa. Esa reacción no se produce en una sola etapa, se produce en varias etapas. Por lo general, cuando son tres o más reactivos, la reacción se produce en varias etapas. O sea, por lo general la reacción no se, cuando tengo tres reactivos, por lo general, tres o más reactivos, la reacción se produce en varias etapas. En varias etapas hasta que, si yo sumo todas esas etapas, si yo sumo todas esas subreacciones, formo esta reacción original. ¿Me explico? Sí. O sea que esta reacción se va a descomponer en varias etapas, en varias subreacciones, que si yo sumo todas esas subreacciones, me va a dar, obviamente, esta reacción que está acá abajo, formando los productos. ¿Está bien lo que digo? Sí. Esto es entender la física de las cosas. Y vamos a dar ejemplos del caso B y del caso C. El caso B es este, cuando hay dos reactivos, y el caso C cuando hay tres reactivos. El caso A no hace falta. Y vamos a dar dos ejemplos y vamos a hablar de las etapas, de esas subreacciones en las que se producen cuando hay tres o más reactivos, y vamos a hablar de la molecularidad y el orden total y todo eso. Bueno, ahora sí voy a borrar aquel pizarrón. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Vamos adelante. Vamos a borrar el pizarrón que teníamos inicialmente. Parece que está lloviendo. Bien. Es un repaso fuerte, importante y conceptual, porque con esto voy a entender el tema de lo que es la molecularidad de una reacción. Ya entendimos cómo lo asociamos esto a la ley de Arrhenius, a esa constante cinética o específica de velocidad, que tiene que ver con la probabilidad colisional, o sea, la probabilidad de choques entre moléculas de atractivo para producir productos, y que esa probabilidad es remota, muy chica, cuando se trata de tres o más productos, de tres o más reactivos. Cuando se trata de tres o más reactivos, la probabilidad de colisión entre las moléculas es baja, de tal forma de que me está induciendo, digamos, a pensar que esa reacción de tres o más reactivos se tiene que producir en varias etapas, en varias subreacciones, que sumando todas esas subreacciones voy a formar la reacción original. Bueno, ejemplos del caso B, cuando hay dos reactivos. Tenía uno preparado acá. A ver, NO más O2. A ver si no me equivoco, porque no veo bien. Sí. NO más O2. Sí. O es el óxido nitroso, que es un gas, por eso se pone G.
más oxígeno. Parecía que ozono leía, pero. O 3, parece un 3, parece un 2. Creo que sí. No, es ozono. No es oxígeno, esto es ozono, lo que pasa no se ve bien en el papel y forma óxido nitroso. Acá es monóxido de nitrógeno y acá es un dióxido de nitrógeno. No importa cómo se lo quieran llamar según la nomenclatura. Más oxígeno. O sea, si el monóxido de nitrógeno lo combino con ozono, que es O3, forma el dióxido de nitrógeno más oxígeno, que es O2. Es una reacción, qué sé yo, un ejemplo cualquiera. Yo acá tengo dos reactivos, ¿no? Bueno. Sí. Esta reacción se produce en una sola etapa. Reacción que se produce en una sola etapa. La probabilidad del choque colisional entre ambas moléculas de reactivo, entre las moléculas de estas, de monóxido de nitrógeno y ozono, es muy alta, comparada con otras que van a ser de 3 reactivos. Bueno, muy bien. La molecularidad. Bueno, molecularidad es la cantidad de moléculas que intervienen en la reacción. El número de moléculas de la reacción. ¿Cuál es el número de moléculas de la reacción? Bueno, acá son cuántas moléculas. Tengo 1 y 2. Tengo 2 moléculas que intervienen en la reacción. O sea, tengo 2 moléculas que intervienen en la reacción. Justamente eso es lo que yo preciso al determinar la cantidad de moléculas en cada etapa. Número de moléculas intervinientes o molecularidad. ¿Qué cantidad de moléculas intervienen? Vuelvo a repetir. El número de moléculas de la reacción. En realidad está mal expresado. El número de moléculas de reactivos. De la reacción. Estaba corroborando eso. Número de moléculas de reactivo de la reacción. Bueno, ¿cuántas moléculas intervienen acá? 2. Bueno, son NO y ozono. O sea que la reacción es bimolecular. Bi significa 2, ¿no? Bimolecular. Bueno, se produce en una sola etapa, puede haber una constante específica de velocidad, está todo bien, o sea, puedo determinar la ley cinética, bueno, la velocidad, la reacción, velocidad de la reacción. Va a estar dado por la fórmula B, la velocidad de esta reacción, va a ser la constante específica de velocidad, dependiente de esta reacción, que depende solamente de la presión y la temperatura. La concentración de monóxido de nitrógeno, elevado a la X, elevado a la A,
que es el orden parcial del monóxido, por la concentración de ozono elevado a la B. Pero ¿quién es A y B acá? Fijémonos, yo lo dije, cuando la reacción se produce en una sola etapa, estos coeficientes coinciden ¿con quién? Con los coeficientes estequiométricos. Acá hay un 1, acá hay un 1, entonces esto hace el ABC de A y esto hace el ABC de B. O sea que acá A vale 1 y B vale 1. ¿Me explico? Sí. Porque es en una sola reacción. El orden total de la reacción, ¿cuál va a ser? Bueno, el orden total de la reacción, o orden global, no es otra cosa que A más B. O sea, 1 más 1, 2. Ese es el orden de la reacción. ¿Está bien? 1 más 1, 2. Bueno, muy bien. Bien. Obviamente que esto va a tener una constante específica de velocidad por esto, que es la K, que depende de la ley de Reynolds, ¿no? Que estuvimos hablando antes, que es esa A por E a la menos en la energía de activación por R por T, donde hace una constante específica de la reacción, que es el número de colisiones sobre el número total de moléculas de reactivo que intervienen, la energía mínima de activación para que se produzca la reacción, ¿no? Esas son cuestiones teóricas que recién comentamos, no las voy a volver a comentar. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, ya está. Tomamos como ejemplo este. Y como segundo ejemplo, si me alcanza el pizarrón, creo que sí. El segundo ejemplo que sería para C, que también tengo uno preparado acá, que es esta reacción que no me acuerdo de memoria. Hay un montón de ejemplos de reacciones con tres reactivos. Acá tenemos una. H2O2, peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, la que se compra en la farmacia, pero ojo, no es agua oxigenada pura. Algunas veces son a 10, a 20, a 30 volúmenes. A 10 volúmenes, todo bien. 20 volúmenes ya te empieza a quemar un poquito. Y 30 volúmenes y 50 volúmenes es para como una especie de antiséptico, desinfectante, pero ojo con usar 30 o 50 volúmenes porque te quema la mano. Claro, en el video, porque algún loco por ahí quiere hacer algún experimento y se cree que es así nomás. Bueno, 2 aniones de bromo más 2 protones de hidrógeno. Esto es una reacción química entre moléculas y aniones y cationes. Forma irreversiblemente, por eso la flecha indica para el otro lado, para la derecha, bromo 2, que es un gas biatómico, más 2 moléculas de agua. Bueno, es un ejemplo de 3 reactivos. Acá fue un ejemplo de 2 reactivos. Acá es un ejemplo entre 3 reactivos, formando estos productos. Bueno, yo dije que cuando son 3 o más reactivos, la reacción no se produce en una sola etapa. La probabilidad de que colisionen todas a la vez al mismo tiempo las moléculas es muy remota, muy chica, respecto a la probabilidad con que chocarían 2 moléculas. O una sola molécula, cuando es una sola molécula, es un solo reactivo, las moléculas entre sí. O sea que la probabilidad es remota, muy chica, de que las 3 moléculas colisionen a la vez, al mismo tiempo, bajo una energía mínima de activación, de reacción, para formar directamente en una sola etapa esto. Esto no se produce en una sola etapa. Se produce en varias etapas. Sí. ¿Qué etapas se producen? Bueno, acá esto se produce. Etapa 1, tengo la etapa 1, ¿no? Etapa 1 de la reacción,
para producir netamente la original, esta reacción original se va a subdividir en varias etapas, bueno, en varias. Se van a subdividir en dos etapas, en dos subreacciones químicas, tal que si yo sumo estas dos etapas, estas dos subreacciones químicas, me va a dar la original. Esa va a ser la idea. Entonces, la primera etapa, la primera subreacción es, si lo veo bien acá, es el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, más bromo negativo, o sea, el anión bromo, más catión o protón de hidrógeno, forma como producto intermedio, ahora vamos a hablar de los productos intermedios. Creo que eso sería como ácido bromato de hidrógeno. Bromato de hidrógeno. Sí, o ácido brómico también. Bueno, ahí hay forma de decir, no voy a meterme con la nomenclatura, porque eso ya lo sabemos, si es que lo sabemos, más H2O. Esto es un ácido, esto es el agua. Esto es ácido brómico, qué sé yo, bromato de hidrógeno, no importa. Y después, la etapa 2, o sea, la otra subreacción, es esta. Ácido, también, ácido brómico o bromato de hidrógeno, más bromo negativo, más, o sea, anión de bromo, más protón de hidrógeno, forma, se me fue la flechita un poquito por abajo, un gas bromo 2, más agua. ¿Está bien? Estas son las dos etapas en las que se subdivide la reacción original. ¿Está bien? Fijémonos, prestemos atención. Yo tengo esta reacción original. Esto no se produce de una, ¿eh? Así no se produce de una vez. Así se colisionan y se forma de una vez. No. Es poco probable, casi improbable, casi imposible. Podría decir que choquen todas estas moléculas a la vez y se forman estos productos directamente, como en el caso cuando hay dos reactivos. No. En el caso cuando hay dos reactivos, sí se forma en una sola etapa y soy feliz. Pero acá no se va a formar en una sola etapa. La probabilidad de que colisionen las tres moléculas a la vez, bueno, los tres grupos a la vez, es muy baja. Entonces, por lo tanto, digamos, toda esta reacción original se va a producir en varias subreacciones, en varias etapas. En la primera etapa, el peróxido de hidrógeno choca con el anión bromo y choca con el protón de hidrógeno, formando el ácido brómico, bromato de hidrógeno y el H2O. Y en la segunda etapa o subreacción química, el ácido brómico o bromato de hidrógeno choca con el anión bromo y con el protón de hidrógeno. Chocan y bueno, reaccionan, significa, forma bromo 2, H2O. Bueno, listo. Estas son las dos subreacciones que se forman. Si yo sumo miembro a miembro tantos reactivos y productos, me va a dar la reacción original. Y lo vamos a ver, eso. Si yo sumo miembro a miembro, me da la reacción original. Vamos a fijarnos. Al sumar miembro a miembro, ¿qué significa? Es como una ecuación matemática. Sumo los reactivos por un lado, sumo los productos por otro. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Si yo hago esto, hay que prestar atención en lo que voy a hacer. H2O2. Acá no aparece H2O2, no aparece peróxido de hidrógeno. Bueno, queda H2O2. Hay que prestar atención a lo que hago. Nada más. Después, tengo bromo negativo, o sea, bromo negativo, anión bromo. Si sumo dos veces lo mismo, me queda dos veces bromo negativo. ¿Está bien? Sí. Y acá, protón de hidrógeno más protón de hidrógeno son dos protones de hidrógeno.
¿Está bien? Ujú. Y del otro lado sumo también como sumé en el primer miembro. Bromato de hidrógeno más bromo 2 y acá Más aparece H2O. H2O más H2O. Una molécula de agua más otra molécula de agua forman dos moléculas de agua. Ujú. Cuando yo sumé esto, ¿qué es lo que observamos? En el primer miembro y en el segundo miembro aparece, a ver, algo en común o no. No, no aparece No. nada en común. Ah, y me olvidé acá sumar, perdón, en los reactivos me olvidé sumar algo. Esto. Y lo voy a poner acá al costado. Ya me parecía que me estoy equivocando. Me olvidé de fumar esto, perdón, a los espectadores, pero ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, me olvidé de sumar justamente el ácido brómico, bromato de hidrógeno. Entonces sí, ahora sí, hay algo en común entre reactivos y productos en esa suma. Es esto. Esto aparece acá también. Ujú. ¿Está? Sí. O sea, esto aparece equitativamente igual acá. Entonces, esto que está acá se puede tachar con esto que está acá. Ujú. O sea, esto se tacha y esto se tacha. Y si se Ujú. tacha, ¿qué me queda? Me queda la reacción original. Es Me verdad. queda H2O2, más 2 bromo negativo, más 2 bromo negativo, más 2 H positivo, más 2 H positivo. Y del otro lado me queda bromo 2, más 2 moléculas de agua, 2 moléculas de agua. ¿Me Ujú. explico? Sí. O sea, si yo sumo las dos subreacciones, las dos etapas, miembro a miembro, reactivos con reactivos, productos con productos, hay cosas que se van a cancelar Sí. Y ahí te va a quedar la reacción y ahí original. va a quedar la reacción original. Ujú. Y los compuestos los compuestos que se simplifican así como el bromato de hidrógeno se llaman Mm. compuestos intermedios de la reacción. Ujú. Justamente intermedios porque son compuestos que en la reacción original jamás intervinieron. Mm. ¿Me explico? Sí. O sea que cuando yo sume las dos etapas o las dos subreacciones o las tres subreacciones o la cantidad de n de subreacciones que haga, cuando yo sume miembro a miembro reactivos con reactivos y del otro lado productos con productos, al equiparar la ecuación final, voy a ver que hay cosas que se simplifican. Hay Mm. compuestos que se simplifican. O sea, Ok. este ácido brómico se simplifica con el ácido brómico de acá. Son iguales. Es como Mm. pasar esto sumando y restando al otro miembro. ¿Me explico? Sí. Como una ecuación Sí, sí. matemática. Bueno, esos compuestos que se simplifican se llaman compuestos intermedios de la reacción. Compuestos intermedios son aquellos compuestos que en la reacción original no están. Y el bromato de hidrógeno no aparece en la ecuación original. ¿Se ve? ¿Se Sí. entiende? Sí. A esto se llaman compuestos intermedios, porque lo pide en los problemas, lo pide en el ejercicio de examen. Entonces ahora me da el pie para hablar de compuestos intermedios. Bien, entonces esa es la última definición, la de compuestos intermedios, y con eso puedo hacer el bonito problema que te dan en el examen, que lo termino en una patada y se terminó el tema. Entonces, vuelvo a repetir que cuando uno suma las subreacciones químicas o las diferentes etapas, cuando tengo 3 o más reactivos en una reacción, cuando sumo esas subreacciones, seguro que al final en el balance, los compuestos que se van a simplificar son los compuestos intermedios. O sea, Mm.
Los compuestos intermedios son todos aquellos compuestos que en la reacción original jamás aparecieron. ¿Me explico? Eso es el significado de compuesto intermedio. Muy importante. Muy importante saber entender todo esto. Ahora voy a borrar este pizarrón. Vos que estabas copiando, perdón. No, ya lo tengo. Ya está, igualmente está en el video, pero vos deteneme en el caso que estés copiando para no dejarte con el pan en la boca, ¿está bien? Ok. Entonces ahora sí, borro todo esto, un repaso muy fuerte e importante, y ahora sí, compuestos intermedios y hacer el problemita ese que se termina rápido. Y bueno, y después tomamos un rico café con un par de galletitas y nos ponemos a ver una película. Si es que uno no tiene que estudiar otra cosa, claro. ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Se va entendiendo? Sí. Digamos, Sí. yo me detengo en cuestiones cualitativas, físicas, Mm. propiedades experimentales, o sea, cosas que para que entiendas qué estás haciendo, ¿no? Porque si no sabes Creo lo que que... había un ejercicio muy parecido a este que había hecho yo. Ah, ¿sí? Sí, Parecido porque tenías que hacer tipo como sumar los reactivos, los productos. claro, es una pavada. Y el que está en el examen también. Y el que está en la guía también, lo mismo. Mm. Entonces, vamos a definir de nuevo, pero ahora sí escribiéndolo. Así queda en el pizarrón grabado. Compuestos intermedios. Bueno, siguiendo con esto, compuestos intermedios, ya lo estamos definiendo, son todos, se ve bien ahí, ¿no? Sí. Son todos los compuestos que no están en la reacción original. Puntos suspensivos. Cuando sumo miembro a miembro, reactivos por un lado, y productos por otro, de las subreacciones o etapas entonces se simplifican los compuestos intermedios. Bien, y otra cosa más, lo que se llama etapa de control. Que también es parte del título de hoy. Etapa de control.
Yo dije que la reacción original se divide en subreacciones. Muy bien, yo ya la dividí en subreacciones como se ven ahí. Bueno, si vamos, y no hace falta, bueno, yo la voy a escribir de nuevo. Si vamos al pizarrón original, vamos a ver que esta reacción, la del segundo ejemplo, del caso C, tenía 3 reactivos, reaccionaron, los hice en 2 etapas, en 2 subreacciones, y si sumaba esas 2 etapas, me quedaba la reacción original. Obviamente que se cancelaban los compuestos intermedios. El compuesto intermedio era el ácido brómico. Okay. Entonces, hablando de etapa de control, voy a poner el título de nuevo para hacer lugar. Etapa de control de una reacción. Esto es importante, el concepto de etapa de control es muy importante. Si yo, por ejemplo, tenía una reacción entre 3 reactivos, estos 3 reactivos, bueno, eran H2O, podríamos el peróxido de hidrógeno, 2 bromo negativo, más 2H, 2 protones de hidrógeno, forma bromo 2, más 2H2O. Bueno, yo lo hice en etapa 1, etapa 2. Estoy copiando todo. Esta es la etapa 1 o la subreacción química 1. Etapa 2. Bueno, tenía esto, el ácido o el bromato de hidrógeno, como quieran llamarlo, qué sé yo. Más esto. Y esto formaba bromo 2, 2 más H2. Ok. Bueno, acá teníamos las 2 subreacciones. Bueno, hay alguna subreacción que va a ser más rápida que la otra. Eso lo tiene que decir el problema. En este caso, hay una que es más rápida y otra que es más lenta. El proceso 1 es el más lento de todos, por lo que veo acá, según los datos. Eso es algo empírico, algo que depende de cada reacción exclusivamente. Y eso lo sé, obviamente, haciendo mediciones en el laboratorio. Esta primera reacción es lenta, tarda en producirse el choque entre estas unidades para formar el producto, es lenta. En cambio, esta es más rápida. Bueno, ¿cuál de las 2 subreacciones dirige a la reacción en total? ¿Cuál es la que controla la reacción? ¿Cuál es la que limita la reacción? ¿La que dirige la reacción? ¿La más rápida o la más lenta? En realidad la más lenta. La más lenta. La más lenta es la que dirige la reacción, porque hay que esperar más tiempo a que se produzca. Sí. Entonces, la que dirige la reacción total es la más lenta. Porque hay que esperar más tiempo a que se produzca, porque es más lenta. Entonces, observación, nota importante, la que controla, por eso se llama de control, etapa de control, la que controla o dirige la reacción es la etapa más lenta. Más lenta. Porque hay que esperar más tiempo a que se produzca la reacción.
porque hay que esperar, a la más lenta para que se produzca toda la reacción. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. Bueno, y es la que dirige la reacción. Bueno, entonces, si es la más lenta, la más importante, la que dirige la reacción, no es que sea la más importante, es la que dirige y la que controla la reacción, entonces, la velocidad de la reacción está controlada por la etapa 1, la más lenta, y se escribe como K, que es la constante específica de velocidad, por la concentración de H2O2, final, claro, por la concentración del bromo, negativo, final, por la concentración del protón de hidrógeno, también final. La cuestión es que acá tendría que llevar a la A, a la B y a la C, que son los órdenes respectivamente de cada uno de los componentes. Pero como esto se realiza en una sola etapa, la etapa más lenta se realiza en una sola etapa, ¿quién va a ser A, B y C? Acá hay un 1, Ujú. acá hay un 1, acá hay un 1. Y yo dije que cuando en una reacción química se produce en una sola etapa, estos exponentes coinciden con los coeficientes estequiométricos respectivos. Ujú. ¿Tá? Entonces, esto es A, esto sería B y esto sería C. O sea, A Ujú. vale 1, B vale 1 y C vale 1. O sea que A vale 1, B vale 1 y C vale 1. O sea, coincide con los coeficientes estequiométricos. Y la Ujú. ecuación va a quedar como K por la concentración final de esto, por la concentración final de esto, por la concentración final de esto. ¿Me explico? Sí. Y este es un lindo ejemplo, perdón que no se veía, lo único que hice es poner la misma ecuación, acá como la etapa 1 se produce en una sola secuencia, porque la etapa 1 no se desdobla en varias reacciones, la etapa 1 es la etapa 1, es la subreacción 1 y no se desdobla, no se divide, no se subdivide en varias reacciones, es en una sola etapa la subreacción 1. Y como la etapa 1, la subreacción 1 se produce en una sola etapa, entonces estas potencias que van acá, que son los órdenes respectivos de los reactivos, coinciden con los coeficientes estequiométricos. Mm. Los coeficientes estequiométricos son 1, 1 y 1. ¿Está claro? Ujú. Y queda así la ecuación de velocidad de la reacción. Que esta va a ser la velocidad neta de la reacción en total, de toda la reacción, no solamente de la etapa 1, sino de toda la reacción. ¿Por Ujú. qué? Porque lo dije recién, la más lenta es la que decide, la más lenta es la que dirige la reacción. ¿Y por qué? Porque hay que esperar a la más lenta que se produzca. Ujú. Y esa es la velocidad de toda la reacción netamente hablando. Bueno, la parte teórica terminó. La parte teórica terminó. Y eso es todo lo que hay que agregar. Y... Ah, y el orden global de la reacción, ¿cuánto va a ser? Bueno, el orden global de la reacción, bueno, yo sé que esto es elevado a la 1, elevado a la 1, elevado a la 1. Si sumo los órdenes de todo esto, me da el orden global. ¿Me Mm. explico? O Sí. sea que el orden global de la reacción es el orden que uno saca de la reacción más lenta, que es la que dirige la reacción. ¿Está claro? O sea, queda Ujú. orden global o orden total
es igual a ¿qué? Es igual a 1 más 1 más 1. O sea, 3. Sí. Este es el orden global de la reacción. Punto. No hay más nada que agregar porque eso también lo pide el problema. Ya escribí todo. Si quiero analizar la molecularidad en cada etapa de la reacción, ¿cómo lo hago? Bueno, la cantidad de moléculas que intervienen, de reactivos que intervienen en cada etapa. ¿Qué molecularidad tiene la etapa 1, que es la etapa más lenta? Y bueno, 1, 2, 3. Acá es una reacción trimolecular, tri de 3. O sea que la molecularidad de la reacción 1 es 3, es trimolecular. Vamos a poner acá, si tengo lugarcito, acá, en este cuadrito, molecularidad. De cada etapa, ¿no? De la etapa 1 es trimolecular. Tri de 3, ¿no? Trimolecular. Y de la etapa 2, también trimolecular. La cantidad de moléculas de reactivo que intervienen. Eso así yo definí la molecularidad. En este caso, la molecularidad de cada etapa. Bueno, y ahí, por este problema de parcial que había, puse lo último porque es lo que pedí también la consigna. Esta es la ley de velocidades, ¿no? Para la reacción neta, porque la velocidad de reacción neta es la que corresponde a la reacción, a la etapa o la subreacción más lenta. Y ya escribí todo. Bueno, ¿se entendió? Sí. Buenísimo. Ahí está todo dada la teoría. Inclusive podemos hacer todos los problemas, son todos problemas así, donde no hay que hacer ni una sola cuenta. Es todo cualitativo. Todo es conceptual. Todo es una ley empírica, que se demuestra en el laboratorio, se experimenta, pero tiene su correlato molecular, porque si bien en el laboratorio lo hago todo estequiométricamente, meto un cacho de esto, un cacho de lo otro, por así decirlo así muy groseramente, pero no veo la cantidad de moléculas que colisionan entre sí, no mido esa energía, bueno, aunque a pesar de que la sé, no puedo medir a ojo la energía de activación colisional de las moléculas para producir una reacción. Cuando hay un solo reactivo, hay una autocolisión de las moléculas del mismo reactivo y colisiones se forman en una sola etapa. Cuando son dos moléculas de dos reactivos reaccionan, también se forman en una sola etapa, pero es muy poco probable que si hay 3 o más reactivos, es poco probable que la reacción se efectúe en una sola etapa, no. Se divide en varias etapas, en varias subreacciones químicas, y la subreacción química más lenta es la que dirige o controla toda la reacción en sí, y la cual me va a dar, en este caso, por ejemplo, en particular, la velocidad, la ley cinética de la reacción. Y sumándole los órdenes acá arriba, me da el orden global, y la molecularidad, la cantidad de moléculas que presenta cada etapa. Los compuestos intermedios, ¿qué son? Son aquellos compuestos que no están en la reacción original y que al sumar todas las etapas o subreacciones, esos compuestos se simplifican, se eliminan. Esos compuestos. Y ahí te quedaría la reacción original. Perfecto. Cuando después de simplificarlo. Muy bien, esa es la idea. Es muy simple. No hay que hacer absolutamente nada. Y en el ejercicio 7 del examen es lo mismo, pero con otros compuestos. Ok. Así que, bueno, voy terminando la grabación
y espero que les haya gustado. Hasta el próximo video.